¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con este video que tiene como título ¿Qué son los juicios y su clasificación? El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer la importancia de los juicios en la vida cotidiana y también en la vida académica. Trataremos de identificar aspectos base del concepto de juicio y por supuesto también al final buscaremos exponer la clasificación de los juicios. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. Y bueno, tendríamos que considerar que el acto de juzgar es casi inevitable. Solo en un acto de sublime y profunda meditación podemos momentáneamente detener este influjo natural de la mente, o sea, el de juzgar, que no solo contempla, sino que juzga las cosas que percibe. Si lo considera de la siguiente manera, habrá que considerar que estamos de cierta manera todo el tiempo juzgando. Juzgamos todo aquello que está a nuestro alrededor. Y acá, por supuesto, considerar la importancia que tiene esta situación de que de repente pareciera complicado dejar de juzgar. Y así entonces los medios de comunicación se han convertido en una forma de juzgar las noticias y juzgar desde, pues digamos, por nuestra parte, pues todo aquello que sucede a nuestro alrededor. La importancia de la situación de juzgar en la vida cotidiana, pues tendría que estar considerada en este momento. Juzgamos de manera permanente y aquí, por supuesto, lo que tendríamos que estar considerando es la importancia de que nosotros seamos capaces de juzgar, por ejemplo, los eventos y las noticias que suceden en nuestra sociedad. Así, tenemos el mal hábito de opinar de cosas que ni conocemos. Para darnos cuenta de ello, basta con salir a entrevistar a algunas personas en la calle sobre algún tema ordinario. Y entonces de repente solemos nosotros juzgar sin tener, por ejemplo, argumentos válidos o de repente por no mostrar nuestra ignorancia nos avergonzamos de repente de que se quede a la luz nuestra ignorancia y entonces comenzamos a juzgar cosas que ni conocemos. Lo importante de aquí, de este punto, es darnos cuenta entonces que de repente pues solemos juzgar cosas que nosotros ni siquiera hemos investigado. Lo que se necesita en la actualidad es que las personas que habitan la sociedad mexicana sean capaces de juzgar situaciones importantes, por ejemplo, lo relacionado al aborto. Hay personas que son capaces de juzgar, ya sea a favor o en contra del aborto, tal vez sin tener muy claro cuál es el concepto de aborto o en qué consiste un aborto o todas las situaciones de consecuencias que podría conllevar la acción de abortar. Y entonces podría ser considerado como un mal hábito porque al final no podemos nosotros juzgar sin, por ejemplo, tener información o tener esta cuestión de conocimientos, ¿no? Debemos tener autonomía de pensamiento, formarnos nuestra propia opinión de las cosas, lo cual implica que debemos razonar más lógicamente y por supuesto también investigar la información que se nos ofrece. Y entonces nosotros debemos de ser capaces de generar nuestros propios pensamientos. De forma autónoma debemos nosotros crear nuestra opinión y no estar repitiendo la opinión de los otros, porque de repente solemos tener esta situación de juzgar como juzgan algunas otras personas, sean estos nuestros padres, sean estos líderes de opinión en las redes sociales o en los medios de comunicación, o incluso los mismos maestros. Entonces lo que tenemos que hacer aquí nosotros, por supuesto, es juzgar desde nuestros propios pensamientos y por supuesto tener esta cuestión de investigar para poder así tener pues esta situación de juzgar de manera correcta. Y entonces podríamos hablar ya un poco de en qué consiste el concepto de juicio. Llamamos juicio tanto al proceso o actividad de juzgar del pensamiento, también como el resultado de ésta. Existen muchos términos para referirnos al juicio.
Cuando hablamos de juicio, podríamos decir que es una afirmación, es una sentencia o incluso puede ser una aseveración. Y así entonces, en este caso, vamos a decir que un juicio consiste en la situación de pensar y sobre todo el resultado de nuestros pensamientos. Cuando nosotros estamos pensando algo, estamos realizando esta situación de juzgar. Y así entonces, si usted quiere encontrar sinónimos para entender mejor el concepto de juicio, podríamos decir que es una afirmación o incluso es una negación, es una aseveración o también podría ser vista como una sentencia. Si comparamos un juicio con un concepto, podríamos decir que la diferencia es que el concepto es una aprehensión de los datos esenciales del objeto y suele ser algo que ni siquiera se niega o se afirma. Cuando hablamos de un concepto, entonces estamos hablando de un término neutro. Estamos de alguna manera intentando tener los datos esenciales de un objeto. Y entonces concepto es diferente a una situación de juzgar, porque cuando hacemos esta cuestión de juzgar, pues tenemos que hacer ya sea una afirmación o incluso podría ser una negación. De ahí entonces la diferencia entre concepto y juzgar. El juicio se forma a partir de relacionar tres conceptos y los tenemos en pantalla. En primer término el sujeto, en segundo término es la cópula y por supuesto al final el predicado. Estas partes son equivalentes a la estructura de una oración que podríamos considerarlo como sujeto, verbo y predicado. Y aquí entonces les presentamos entonces un ejemplo. Y entonces consideraríamos entonces las pelotas son esféricas. Cuando decimos las pelotas son esféricas, estamos intentando dividir en tres este juicio. El juicio entonces tendría a las pelotas como sujeto, la cópula sería el verbo, que en este caso sería el verbo estar o ser, y por supuesto el predicado, pues todo aquello que tiene que ver con la cuestión de nuestro ejemplo con lo esférico, que sería también incluso la cualidad. Y así entonces los juicios regularmente se podrían armar de esta manera, teniendo mínimamente estas tres partes, que sería el sujeto, la cópula y el predicado. Como puedes observar entonces, existen ciertas palabras que anteceden al sujeto de la oración. Regularmente son las palabras todos, no todos, algunos, ninguno, y entonces, según lo anterior, tenemos que pueden existir esta cuestión de juicios que tienen que ver, que son, bueno, juicios universales, pueden también existir juicios particulares o incluso juicios singulares. Y entonces, antes del sujeto, para seguir con la estructura de los juicios, pues tendríamos que estar hablando de esta situación de todos, no todos, algunos o ninguno, para poder clasificar, en este caso, tres tipos de juicios, que en este caso serían juicios universales. Por ejemplo, la idea de árbol es un juicio universal porque al final los árboles tendrán pues prácticamente la misma forma o una forma muy parecida. Los juicios, en este caso, hablando del ejemplo de árbol, pues los juicios particulares tendría que ver con la situación relacionada a las características de los árboles, que podrían ya ser, por ejemplo, cuestiones relacionadas al color. Y si hablamos ya de juicios singulares, pues tendríamos que estar hablando de un árbol en particular con alguna característica en específica de ese árbol. Presentamos entonces la clasificación de los juicios. En esencia, podríamos decir que se clasifican en tres. En principio de cuenta tenemos entonces a los juicios categóricos. Es cuando la afirmación del juicio es contundente, es decir, no está condicionada o es alternativa. Y entonces podríamos decir como ejemplo que necesitamos estudiar la lógica como ciencia. Este tipo de frase entonces es un juicio categórico porque al final es contundente.
En segundo término tenemos a los juicios disyuntivos, donde entonces tenemos que la afirmación no es contundente, sino lo que se afirma es una alternativa, es decir, se afirma que puede ser una cosa o puede ser la otra. En el ejemplo tenemos entonces lo siguiente, dice así: necesitamos estudiar la lógica como ciencia, o es posible que la lógica no sea una ciencia útil para la vida. Y entonces si dejamos esta frase completa, estamos entonces frente a un juicio disyuntivo, porque al final pues no queda muy claro si realmente la lógica puede ser una ciencia o no o puede ser una ciencia o no puede ser una ciencia, o incluso que sea muy útil para la vida. En tercer término tenemos a los juicios hipotéticos. Condiciona la verdad de la afirmación a una condición. Lo que se afirma es que ocurrirá el consecuente si ocurre antes el antecedente. Observemos el ejemplo y así quedará mucho más clara la situación en que consiste. Si la lógica es un arte del buen razonamiento, entonces el estudio de la lógica puede ayudar a un estudiante a mejorar su razonamiento natural. Por supuesto, este juicio hipotético está dejando clara la división en dos partes de la oración que tenemos como ejemplo, porque al final está condicionando de si la lógica realmente puede ser útil para poder ayudar a un estudiante a mejorar su razonamiento natural. Y de esta manera se agrupan en tres regularmente esta clasificación de los juicios. Y bueno, otra diferencia que se podría observar en los juicios es que mientras algunos juicios afirman la relación del sujeto con el predicado, otros lo van a negar. A la acción de afirmar o negar de un juicio se le denomina cualidad del juicio. Y si hablamos de cualidades, en esencia hablamos de dos tipos, que sería entonces hablar de afirmaciones o también hablar de negaciones. Y así entonces esta palabra, ya sea afirmativa o negativa, pues estará haciendo la diferencia en esta situación de las cualidades del juicio. Ahí tenemos algunos ejemplos de juicios afirmativos y de juicios negativos. ¿Para qué formulamos juicios? ¿Para qué sirve formular un juicio? Pues son útiles, por supuesto, para expresar una razón, y así entonces nosotros podríamos convencer a otros de nuestros pensamientos, ¿verdad? También tendríamos que estar hablando de la expresión, por supuesto, de hechos y valores, por supuesto. También vamos a formular juicios para resolver problemas. Con esto entonces sería útil darse cuenta que es necesario que nosotros formulemos de forma adecuada los juicios. También podrían ser útiles para tener un punto de vista o también una opinión. Y así entonces, si formulamos juicios adecuados, sea la temática que sea, podríamos entonces, en este caso, validar nuestros pensamientos ante otros. Y también formulamos juicios, incluso, por supuesto, para tomar decisiones. Y aquí entonces dése cuenta de la utilidad que tiene esta situación de razonar o de tener muy claro para qué sirven los juicios. Y con esto damos fin a esta presentación. Dejamos ahí a la vista los autores del libro que estuvimos utilizando para la exposición. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos.